En Argentina, desde 1880 a 1916 se da la República Conservadora, durante la cual se destaca el Partido Autonomista Nacional, o PAN. Esta república se enfoca en ideales modernistas como lo es el modelo agroexportador. En este momento se dieron gobiernos conservadores, denominados la generación del 80, en los cuales la agricultura y la ganadería adquirieron características modernas. Se construyó una red ferroviaria y además gracias a los puertos argentinos, los europeos tienen acceso al país. Esto generó que los europeos inmigrantes que llegaban trajeran con ellos ideologías de índole anarquistas y socialistas. En 1916 surge la Unión Cívica Radical, encabezada por Hipólito Yrigoyen, quien se convierte en el presidente argentino. Desde este año hasta 1930 se da la etapa radical en Argentina, en donde la represión y hechos como la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica hacen de este un gobierno mal visto y que calumnia eventualmente en violencia. Marcelo T. de Alvear fue el sucesor de Yrigoyen. Sin embargo, su manejo del gobierno argentino provocó desacuerdos entre él y Yrigoyen. A causa de esto, Yrigoyen vuelve al poder. Durante el segundo gobierno del ya mencionado radicalista, debido a la Gran Depresión de 1929 y sus consecuencias, se da el primer golpe de Estado argentino, del cual se destacan más golpes de Estado, y este evento da inicio a los gobiernos militares que culminarán solo hasta 1983. Ahora bien, Jorge Luis Borges nace en Argentina el 24 de agosto de 1899. Borges creció en una casa bilingüe gracias a su descendencia inglesa, irlandesa y española. Borges creció en Argentina, pero debido a la Primera Guerra Mundial se mudó junto a su familia a Ginebra, en donde continuó con sus estudios. Los trabajos de Borges se vieron profundamente influenciados por su recorrido por Europa, en lugares como Barcelona, Suiza, entre otros. Puesto estuvo rodeado por poetas españoles expresionistas alemanes y artistas europeos en general. Uno de los primeros trabajos publicados de Borges fue una colaboración vista en la revista española Ultra, en la edición de 1921. Este mismo año la familia Borges regresa a Argentina, dándole la oportunidad a Jorge Luis Borges de trabajar en revistas locales. Asimismo, junto a otros escritores de su edad, Borges funda las revistas Prisma y Proa y aporta la realización del Manifiesto Ultralista argentino. El escritor conservador heredó la ceguera de su padre, lo cual lo obligó a volverse independiente para la escritura, pero esto no lo detiene nunca. El Sur es un cuento escrito por Jorge Luis Borges, publicado en 1983. El protagonista del cuento es Juan Dalman, nacido y criado en Argentina, con antepasados germánicos y quien trabaja como secretario en una biblioteca. En una ocasión, compra el libro Las Mil y Una Noches y en su apuro por llegar a casa a leerlo rápidamente, se golpea contra una viga de madera, que le causa una lesión muy grave. A raíz de la lesión, Dalman es obligado a quedarse en la cama reposando, pues tiene una fiebre muy alta. Debido a que su estado empeora, Dalman es trasladado al hospital, donde sufre mucho y su estancia allí se describe como el infierno. Un tiempo después, el médico le dice a Dalman que puede salir del hospital gracias a que se ha recuperado. Una vez fuera del sanatorio, Dalman decide hacer un viaje hacia el sur a un rancho que heredó de su abuelo y en el carro que lo lleva hasta la estación del tren, Dalman reconoce con felicidad a Buenos Aires, ciudad que no había visto desde que entró al sanatorio. Aquí pasa algo importante que modifica el tiempo de la historia y de aquí en adelante es fácil confundir el lugar donde se encuentra Dalman. El narrador dice: a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos, lo cual quiere decir que no es claro si en realidad Dalman sale del sanatorio y está en el sur o está en el sanatorio soñando con el sur. Una vez llega a la estación y mientras espera el tren, Dalman ve a un gato en un café y decide entrar. Mientras toma café y acaricia al gato, siente que este tacto es irreal, pues en este instante piensa que los hombres viven en el tiempo mientras que los animales viven en la actualidad. Después, cuando se sube al tren, Dalman saca el libro Las Mil y Una Noches y piensa en los vínculos que ese libro tiene con las calamidades que ha vivido. Dalman lee muy poco del libro y se dedica a ver los paisajes, descansar y dormir. Mientras duerme, sueña con el movimiento del tren. Durante el viaje, Dalman presiente que no está viajando hacia el sur, sino hacia el pasado. Más adelante, el tren lo deja en una parada diferente a la que él quería, y después camina hasta una cafetería donde encuentra al dueño de la cafetería muy parecido a uno de sus empleados del sanatorio. Decide comer allí y mientras come, una pequeña miga lo golpea en la cara. Dalman saca su libro Las Mil y Una Noches y decide ignorar a los hombres que le lanzan migas. Cuando le tiran otra miga, Dalman decide irse del lugar para no crear conflicto. A la salida, el dueño de la cafetería le pide perdón y le dice que no le ponga atención a esos borrachos.
Dalman decide confrontar a los hombres y preguntarles qué quieren. En ese instante, uno de los hombres saca un cuchillo enorme y reta a Dalman a duelo. Dalman se da cuenta que está desarmado. Aquí pasa algo inesperado. Un viejo que se encuentra en la esquina le tira un cuchillo que le cae en los pies. Mientras Dalman recoge el cuchillo, se da cuenta que está aceptando el desafío, pero que no sabe cómo manejar el cuchillo. Mientras sale a la llanura a enfrentar a su oponente, Dalman reconoce que si pudiera escoger el momento de su muerte, escogería este instante. Y aquí termina el cuento. Se pensaría que Dalman muere, pero nunca se sabrá si realmente fue en el sur o en el sanatorio. Se ajustan a la realidad, lo cual significa que en la realidad de la historia se van a encontrar diversos símbolos, los cuales indicarán que se está yendo por el camino buscado. Hay símbolos que no son tan relevantes a la historia, como por ejemplo el coche de plaza que lleva a Dalman al sanatorio y a la Constitución, pero a pesar de esto hay símbolos que tienen gran trascendencia en la historia. Los símbolos principales que se pueden encontrar son el sur y el norte, el gato del café, el gaucho del almacén y el libro Las Mil y Una Noches. El sur y el norte representan las dos partes que se pueden encontrar en el personaje principal del cuento. El sur representa un lado de Juan Dalman, ya que es romántico, macho y emocionante, el cual vendría representando el lado argentino de este. Por ejemplo, al hablar del viejo gaucho del almacén, el autor menciona que Dalman vio una cifra del sur en él, y este le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Al decir una cifra del sur, se refiere a una actitud del sur, como lo que es, por ejemplo, meterse en peleas. Por otro lado, el norte también hace parte de un pedazo de Dalman, el cual es pacífico, estricto y práctico, el cual muestra su lado de descendencia alemana. El tiempo, por ejemplo, se divide en dos, por lo tanto se crean dos tiempos que son el tiempo de un instante y el tiempo de la sucesión. El tiempo que habita la mente y la memoria es el tiempo de un instante, en el cual habitan los animales como el gato negro, por ejemplo, lo cual se genera una separación entre hombre y animal, ya que como dice Borges, están como separados por un cristal. El tiempo de la sucesión es aquel que transcurre, por ejemplo, al inicio del cuento, cuando el autor presenta a la familia, a Juan Dalman, su familia y sus antepasados. El gato negro del café hace que Dalman caiga en cuenta de las diferencias que hay en el tiempo. El gato hace alusión a lo mágico. Cuando se presenta un contacto con él, es como si Dalman se estuviera saliendo del espacio y del tiempo real, y entrando a otro que es como una eternidad del instante. La presencia del gato negro en la primera estación sugiere el sentido del viaje anacrónico, la salida del tiempo al embarcarse en el viaje. El gaucho es un término muy común en Argentina, usado para describir a vaqueros y hombres que se dedican a la cría de ganado. Los gauchos hacen referencia a la población rural de Argentina. Ellos son muy importantes para esta cultura, pues la dieta de los gauchos, basada en la carne, siempre ha sido un plato principal en la cocina argentina. Así, el gaucho del almacén es un símbolo que representa el nacionalismo y tradición de ser argentino, ya que habla acerca de que hombres como este ya no se encuentran en el sur, lo cual representa que este tipo de hombres se ausentan tal vez en la realidad de Dalman o adentro de sí. El gaucho siempre está presente en todo momento, desde que Dalman entra en la tienda. Está sentado en una esquina. Esto puede hacer referencia a que Dalman, a pesar de tener su lado sureño dentro de sí, no lo tiene tan presente o lo tiene olvidado. Cuando el gaucho le tira el cuchillo para defenderse, es como si el sur le estuviera dando a Dalman una segunda oportunidad. El libro Las Mil y Una Noches representa, como dice en la historia, una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. El libro muestra una similitud entre el pasado de Dalman y lo que él proyecta para su futuro, ya que él lleva este libro consigo porque tiene mucho significado para él, por lo previamente mencionado de la similitud entre su desgracia previa y este. El libro es el constante recordatorio que tiene Dalman de su experiencia cercana a la muerte. El hecho de que el libro siempre esté con él le va dando pistas al lector de que la muerte persiga a Dalman y que él morirá eventualmente. Asimismo, se pueden encontrar en la historia recursos literarios tales como la metáfora. Esta se evidencia cuando Borges habla acerca de las pesadillas que tiene Dalman, ya que las pesadillas representan su estado de salud física y muestran cómo el personaje estaba pasando por un infierno. También, el sueño representa los sueños de quien duerme, lo cual vendría siendo opuesto a las pesadillas. Al referirse a las pesadillas, hace alusión al tiempo eterno y la casualidad de los acontecimientos. Borges, por medio del lenguaje, hace una explicación a una realidad que ha creado el mismo lenguaje. Además de mencionar los símbolos que Borges presenta a través de todo el cuento, es importante mostrar el porqué de esos símbolos.
Primero que todo está el símbolo del libro Las Mil y Una Noches, que acompaña al protagonista a través de todo el cuento. Este libro representa el ideal utópico de lograr una nación donde no hubieran problemas internos que obstruyeran la paz. El libro en sí no es ese ideal de nación que es tan complicado de lograr, sino la finalización de la lectura de este, lo que se puede ver evidenciado en los muchos intentos que el protagonista hace para poder leer su libro, pero aún así nunca tiene éxito. Ballman nunca logró acabar el libro y solo logra leer muy poco de él, tal como se hacen muchos intentos de equilibrar la nación sin lograr un avance realmente grande. Esas interrupciones que evitan la lectura del libro representan todos los factores que impedían llegar a lograr la nación utópica que se deseaba tan fuertemente en las recientemente independizadas colonias americanas. Cuando el protagonista se golpea en la frente, es importante tener en cuenta que esto se debe al afán que él tenía por leer el libro. Este mismo afán que presenta Ballman se veía en las personas del principio del siglo XX en Latinoamérica, al querer lograr la nación perfecta donde no hubieran protestas, crisis económicas y discriminaciones sociales regidas por los partidos políticos. Sin embargo, este afán no servía de nada, ya que así como se muestra en el cuento, el objetivo nunca se lograba. A lo largo de su enfermedad, Ballman describe su experiencia como algo infernal. Cuando cuenta lo que vivió mientras sufría la enfermedad, el protagonista era detallado y se expresaba con mucho sentimentalismo. Él dejaba claro que la enfermedad lo había hecho experimentar algo terrible de lo cual se quería olvidar. Este evento se puede relacionar directamente con el golpe de Estado que sufrió Argentina en el año de 1930, ya que el malestar del protagonista vino después de un fuerte golpe que luego le causó muchos problemas. Ese malestar y todo ese sufrimiento podría representar todos los problemas que Argentina estaba sufriendo luego del golpe de Estado. Asimismo, la división entre norte y sur representaría ese antes y después del golpe de Estado. El sur conservaba las tradiciones y el pasado, mientras que el norte tenía lo nuevo y lo último. El protagonista, luego de su enfermedad, decide ir hacia el sur, e incluso muere en él, lo que significa que era necesario volver a ese pasado y tradiciones. Borges presenta esto de una forma en específico, ya que él era conservador y debido a esto él creía que las tradiciones eran lo más importante, tal como se muestra en el cuento simbólicamente. El autor escribe usando símbolos en específico, ya que logran expresar y mostrar lo que él siente y piensa acerca de la situación vivida en Argentina al principio del siglo XX. A través de todo el cuento se puede notar que se incluyen muchos símbolos que son tanto implícitos como explícitos, lo que le da una forma especial al texto. Borges se centra en representar y expresar sus sentimientos de dolor y dificultad a partir de lo que escribe en el cuento. Él muestra lo que vivió cuando Argentina sufría varias crisis, pero de una forma simbólica y profunda. Por mi ribera, porque no vuelas ahora que llegó